Mientras Trump ha tomado el camino de negociar y presionar directamente a los países socios, la Organización Mundial de Comercio dice que Estados Unidos puede poner aranceles a productos de las naciones de la Unión Europea como respuesta a los subsidios europeos a Airbus. Pregunto, ¿el fallo de Airbus muestra que el multilateralismo es relevante hoy o no? Lo discutimos. Kellogg's Company advierte en un comunicado que el uso de su marca en Venezuela es ilegal y que tomará acciones legales. Pregunto, ¿puede un gobierno usar la marca de una empresa expropiada? Lo analizamos. El presidente de Ecuador anuncia la eliminación de subsidios para la gasolina y pocos días después declara el estado de excepción por protestas en las calles. Pregunto, ¿quitar los subsidios a la gasolina en Ecuador? ¿Dura idea? ¿Buena idea? Lo vemos. Construir un superyate cuya única emisión sea agua. ¿Es posible? Esta empresa ya tiene un prototipo y te lo mostramos en nuestro segmento de CNN Dinero. Clics. Y con esa propulsión a chorro, que no hay otro programa que viva la economía como este. Por eso desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa, claro, que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Mientras Trump ha decidido tomar el camino de negociar y presionar directamente a los países socios, la Organización Mundial de Comercio dice que Estados Unidos puede poner aranceles a productos de las naciones de la Unión Europea como respuesta a los subsidios europeos a Airbus. Pregunto, ¿el fallo de Airbus muestra que el multilateralismo es relevante hoy? Para eso me voy con Juan Carlos Baker, director general para Ansley Consultores y ex subsecretario de Comercio Exterior de México. Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Quería traer este tema. Hace poco estuve viendo una entrevista que le hicimos en CNN, que le hizo Quest, CNN Internacional, a Peter Navarro, que es vamos a decir, una de las cabezas intelectuales detrás de las políticas comerciales de Estados Unidos. Y él argumenta que había que presionar a los países de forma directa. O sea, que a través de organizaciones no está funcionando, hay que ir directamente. Entonces aquí viene la pregunta si el multilateralismo está siendo relevante hoy. Escuchando analistas dicen que sí, que el fallo de Airbus en la OMC muestra que la mejor forma de arreglar los problemas es a través del multilateralismo como la Organización Mundial de Comercio. Entonces estamos teniendo dos debates acá. Uno es el unilateralismo, negociar directamente con los países y presionarlos porque dicen que a través de las organizaciones no está funcionando. Y otros dicen, no, hay que ir a través del multilateralismo. Con el fallo de Airbus, ¿qué lectura tú le das a esto? Gracias por la oportunidad, Xavier. Buenas noches. Yo creo que de hecho el fallo lo que viene a demostrar es que es necesario tener un sistema multilateral basado en reglas en el cual todos los países puedan llevar sus quejas y en donde el nivel de diálogo, el nivel también de debate entre los países sea de igual a igual. Ahora mismo estamos hablando de este fallo entre la Unión Europea y Estados Unidos por el caso de Airbus. Pero la verdad es que hay muchos otros casos que están actualmente discutiéndose en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Algunos de ellos involucran a países tan disímiles como puede ser China o el propio Estados Unidos y otros países en vías de desarrollo. Entonces yo creo que la verdad, a pesar del discurso, y creo que
estás totalmente de acuerdo. Creo que Peter Navarro ha sido de los principales promotores de una agenda más unilateral de Estados Unidos, pero a pesar de este discurso, la verdad es que creo que tenemos que rescatar el hecho de que Estados Unidos siga recurriendo a los mecanismos internacionales, en este caso a la Organización Mundial de Comercio, para que se puedan resolver los problemas que de hecho son problemas que afectan a todo el mundo, porque tienen un alcance horizontal en el entendimiento de las reglas de comercio. Entonces, si bien es cierto que esta decisión que ahora le otorga a Estados Unidos la posibilidad de imponer medidas de retaliación hacia la Unión Europea en una cantidad nunca antes vista, más de 7,000 millones de dólares, ciertamente es una decisión que va a tener un impacto económico, pero creo que lo rescatable de todo esto es que a final de cuentas dicha decisión y el procedimiento que ha seguido Estados Unidos va de acuerdo a lo que estas leyes de comercio internacional prescriben. Entonces, ¿cómo tú lees, tratando de sacar la parte política o partidista de lado, hay una estrategia detrás por parte de Estados Unidos? El argumento de ellos es que la OMC o camina muy lento o los países, especialmente dice China, no se están sometiendo 100% a las reglas de juego establecidas en la OMC, que por cierto Estados Unidos fue uno de los que hizo que China entrara a la OMC. Entonces, Estados Unidos dice, en la administración actual dice, tenemos que buscar otros mecanismos de presión porque la OMC o es lenta o no se están cumpliendo las reglas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo lo que creo es que efectivamente la Organización Mundial de Comercio tiene que pasar por un proceso de modernización. En ese sentido, creo que si bien no ha sido la manera tal vez más diplomática o la manera más adecuada o la más amigable en que Estados Unidos plantee sus argumentos a nivel mundial, porque bueno, vemos que eso tiene también un efecto, como ya mencionábamos, muy unilateral, incluso a veces hostil, podría pensarse, hacia ciertos países. Creo que el problema de fondo que señala Estados Unidos es un problema que ha existido desde hace bastantes años. La Organización Mundial de Comercio, recordémoslo, empieza su entrada en vigor es de 1994, un año ya muy lejano en términos de políticas comerciales, un año en donde ni siquiera existía el Internet, para que nos demos cuenta la cantidad de años que han pasado. Entonces, en ese aspecto, el hecho de que se tenga que modernizar la organización, que se tenga que hacer más ágil, que sus procedimientos sean mucho más expeditos, yo creo que es algo que todos los países deben de compartir. Posiblemente ahora Estados Unidos lo ha enmarcado en un discurso que puede causar una serie de inquietudes alrededor del mundo por la manera en la cual está planteado, pero creo que el problema de fondo, de hecho, es bastante reconocido a nivel mundial. Ahora, desde luego, para que estas dos dimensiones, Javier, que tú hablabas, la parte unilateral junto con la parte multilateral, puedan convivir o puedan llevarnos hacia una existencia en largo plazo del sistema, pues requiere no solamente de Estados Unidos, requiere de muchos países que están actualmente ya participando en algo que se ha denominado el proceso de Ottawa, nombrado así por la capital de Canadá en donde se lanzó este proceso, que tiene como objetivo reformar la Organización Mundial de Comercio. Ahí hay un grupo de países, incluyendo México, en donde se está pensando en una serie de reformas que darían a esta organización una presencia más vigente y más acorde a lo que tenemos en el siglo XXI. Creo que el problema, como en todo, reside en el tiempo. Si este proceso de reforma se dilata demasiado, pues creo que habría mucho más espacio y de alguna manera justificación para que los países se vayan en un esquema unilateral de acciones, lo cual a la larga pues nos debilita a todo mundo. Si este proceso, por el contrario, ante lo que está sucediendo, se da una manera más ágil en las discusiones, de modo que la reforma llegue más pronto, pues creo que de alguna manera tal vez el proceso no fue el más ortodoxo, pero llegaríamos a un resultado que todos los países queremos. Juan Carlos, no hay mejor forma de ponerlo que como usted lo ha expuesto hoy. Claro y preciso. Los problemas son complejos. No hay que politizar los debates. Son reales. Y por eso están afectándonos a todos y por eso los estamos viviendo hoy. Él es Juan Carlos Baker, director general para Ansley Consultores. Y él fue ex subsecretario de Comercio Exterior de México. Me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, Kellogg's Company advierte en un comunicado que el uso de su marca en Venezuela es ilegal y que tomará acciones legales. Entonces yo pregunto, ¿puede un gobierno usar la marca de una empresa expropiada? ¿Por qué hago esta pregunta? Eso lo vamos a analizar con Gilberto Guerrero, especialista en arbitraje internacional comercial y manager de programas legales internacionales de la Florida International University. Ya está listo en nuestros estudios en Miami. Al volver,
a The Number One, CNN, Dinero. Kellogg's Company advierte en un comunicado que el uso de su marca en Venezuela es ilegal y que tomará acciones legales. Pregunto, ¿puede un gobierno usar la marca de una empresa expropiada? Para eso me voy con Gilberto Guerrero, especialista en arbitraje internacional comercial y manager de programas legales internacionales de la Florida International University. Gilberto, es un gusto tenerte en el programa. Ok, empecemos con lo que salió. Fue el comunicado donde Kellogg's está diciendo que tenemos conocimiento de productos en el mercado que ostentan ilegalmente las marcas Kellogg's y por tal motivo anunciamos que no se debe producir en comercial, que no asegure la calidad y que además van a ejercer acciones legales pertinentes. Ahora, hasta ahora nosotros nos comunicamos con el gobierno, no hemos tenido respuesta hasta ahora sobre esto. Se comenta de que hay supermercados donde se encuentra la marca Kellogg's. Como siempre decimos, el gobierno tiene las puertas abiertas para traer su contraparte. Ahora, lo que es interesante es que Kellogg's fue expropiada en mayo 15 del 2018. Por tanto, el gobierno toma control de la operación y además, o sea, expropia y toma control de la operación de la empresa. Hago esta pregunta. Si un gobierno expropia, ¿tiene el derecho a utilizar la marca de una compañía expropiada? Afortunadamente existen tratados de protección de inversión. En este caso seguramente la empresa extranjera va a acudir a un arbitraje de inversión ante el CIADI a través del mecanismo complementario que probablemente tenga a través del tratado entre Canadá y Venezuela. Esa es una de las bondades que tienen los inversionistas extranjeros cuando son objeto de expropiaciones, como la que sufrió Kellogg's en Venezuela. La posibilidad de obtener una justa y pronta compensación no solamente sobre los activos tangibles, sino también los bienes intangibles, como es el hecho de las marcas y los signos distintivos. Pareciera de lo que se desprende de los hechos de esta situación, que el caso Kellogg's forma parte de una larga lista de empresas extranjeras que han sido expropiadas, no solamente en materia de petróleo, gas y minería desde el gobierno de Chávez, sino continuado con el gobierno de Maduro en temas de hostelería, turismo, transporte, inclusive recientemente en materia farmacológica y particularmente en alimentos, como es el caso de Kellogg's. Entonces, en resumen, la empresa puede a nivel internacional generar una reclamación y solicitar una justa compensación, no solamente por las marcas, que es un bien intangible, sino por el resto de activos que estaban vinculados a la actividad productiva. Claro, asumiendo que prueben que realmente está siendo utilizada. Ahora, vamos a ir un poco hacia atrás. ¿Expropiar es legal o ilegal? Bueno, ningún tribunal internacional de arbitraje puede, de alguna manera, limitar el uso de potestades públicas. Un Estado puede expropiar. Lo que ocurre es que si expropia tiene que pagar, pero lo bueno de esto, y es otra bondad del arbitraje de inversión, tiene que hacerlo en base a los estándares internacionales, no en base al estándar doméstico. Y precisamente tiene que procurar no hacer tratos discriminatorios, no violar la garantía de trato justo y equitativo. Y en este caso concreto, pues efectivamente salta a la vista que el Estado venezolano tomó la empresa y está sacando provecho de los signos distintivos de esta empresa y tiene que compensarlo en base a los estándares internacionales. Ok, ahora digamos, en 40 segundos, Gilberto, digamos que yo gobierno, expropio una compañía, me quedo con la fábrica, me quedo con la maquinaria y todo.
y pago, yo puedo usar la marca. Yo pagué, yo expropié y pagué el valor que pidió. ¿Yo puedo usar la marca de esa compañía o eso no entra dentro de la expropiación? Pagada. Bueno, es que claro, pudiera ocurrir exactamente. Hay todo un laboratorio de supuestos. Un caso hipotético sería que no toquen digamos, la empresa y exploten y expropien los signos distintivos. Si hay una justa compensación, en ese caso pudiera pensarse de que hay un uso equivalente. Ahora, el problema es más complicado porque la marca Kellogg's es una marca notoria mundial. Entonces, no me imagino la cuantía de esa compensación en una situación como esta. De cualquier manera, Venezuela tendría de la mejor manera tratar de buscar una solución porque conforme el tratado, que seguramente va a invocar la empresa, tiene un lapso de negociación de 6 meses antes de que comience un arbitraje internacional. Él es Gilberto Guerrero, especialista en arbitraje internacional comercial y manager de programas legales internacionales del Florida International University. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, el presidente de Ecuador anuncia la eliminación de subsidios para la gasolina y pocos días después declara estado de excepción por las protestas en las calles. Pregunta, ¿quitar los subsidios a la gasolina en Ecuador was a good idea? Buena idea. Lo vamos a ver con Jorge Rodríguez, economista de la Universidad Católica del Ecuador, desde Quito, al volver at the number one, of course. El presidente de Ecuador anuncia la eliminación de subsidios para la gasolina y pocos días después declara el estado de excepción por las protestas en las calles. Pregunto, ¿quitar los subsidios a la gasolina en Ecuador? ¿Buena idea? Para eso me voy con Jorge Rodríguez, economista de la Ciudad Católica del Ecuador, desde Quito. Jorge, es un gusto tenerte en el programa. Hay varios anuncios económicos que hizo el presidente Moreno en Ecuador hace unos días, pero en el caso de los subsidios, que es lo que está manifestándose en las calles con mayor descontento, él lo que hizo fue da un decreto ejecutivo, me corrige si estoy equivocado, en mis notas tengo decreto ejecutivo, libera el precio del diésel y la gasolina extra, porque el gobierno gastaba alrededor de 1.300 millones de dólares en subsidios en estos productos. Aquí tengo la orden ejecutiva y básicamente lo que está diciendo, bueno, elimínese el inciso tal que tiene los precios tal, fijos, por tanto no es lo que dice el mercado y ahora lo libera, o sea, se va a determinar el precio. Eso lógicamente no tiene a muchos ecuatorianos contentos porque tienen que pagar ahora más por la gasolina. Te pregunto, ¿fue una buena idea haber quitado el subsidio y liberar el precio de la gasolina? Yo creo que esto era absolutamente necesario desde hace casi 20 años. El Ecuador, por miedo justamente a la remoción popular, ha mantenido justamente por efectos de tipo político precios que no han sido modificados. Y en esas condiciones, los subsidios a los combustibles en total llegan a los 5.000 millones de dólares, de un presupuesto que tiene el Ecuador de 35.000 millones. O sea, es demasiado importante, más aún cuando estamos en un momento bastante crítico, en donde ya no alcanza el presupuesto del Estado, sino que necesitamos recurrir a los organismos internacionales para
financiar ese hueco inmenso que quedó luego de 10 años de desgobierno de Correa en el gobierno anterior. O sea, que esta decisión viene a consecuencia de como tenemos un problema financiero, tenemos un hueco, un black hole, un hueco oscuro, tenemos que pedir dinero prestado afuera y las condiciones que entonces estaría pidiendo el Fondo Monetario Internacional es que a cambio de que yo te preste la plata, tú tienes que hacer ajustes fiscales y entre ellos entonces viene el quitar el subsidio a la gasolina. Sí, sí y no. Lo que pasa es que lastimosamente el Ecuador dependió específicamente de 3 productos: el petróleo, el banano y el camarón. Y para efectos de poder realmente seguir creciendo necesitaba precios como tuvimos en el año 2014. Pasaron de los $100 el barril de petróleo, hoy estamos a cerca de 50. Pero aparte de eso, el presidente anterior vendió el petróleo hasta que produciría el Ecuador hasta el 2026. O sea, se comió todos los ingresos del petróleo del siguiente gobierno y de parte del subsiguiente gobierno. En esas condiciones, pues básicamente los ingresos para el presupuesto del Estado fueron disminuidos porque ya fueron gastados en el gobierno de Correa. En esas condiciones recurrimos a los chinos. Los chinos nos vieron la cara, y nos vieron la cara porque nos prestaron a tasas superiores al 9%, y lógicamente la carga financiera del presupuesto del Estado es $10.000 millones para cubrir la deuda pública en un presupuesto de 35.000 millones. Entonces, veamos, 10.000 millones para el pago de deuda, 10.000 millones para el pago de sueldos y salarios a una burocracia inmensa que ha ido creciendo en los 12 últimos años. Entonces es lógico, el país tiene un desequilibrio fiscal tan grande que necesitaba obtener cerca de $5.000 millones a través de la eliminación de un subsidio que estaba sirviendo para Colombia y Perú, porque al tener ellos precios que son más altos, todo la gasolina nacional y el diésel estaba yéndose como contrabando a financiar negocios en Perú y en Colombia. Ahí estos temas son importantes traerlos porque aunque hay un entendimiento que cuando te suben el precio de la gasolina, eso hace un hueco grande, especialmente a la gente de menos recursos, también hay que entender que hay explicaciones económicas detrás que encuentran justificación hacerlas. Por eso lo que vemos en Ecuador, a través de esas imágenes, es un tema económico y es un tema complejo. Y quienes escucharon fue a Jorge Rodríguez, economista de la Universidad Católica del Ecuador. Fue un gusto, Jorge, haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿sabías que muchos jóvenes acuden a la universidad con la esperanza de que un grado académico pueda asegurarles un futuro financiero próspero? Pero te sorprenderá saber lo que descubrió una organización en Washington. ¿Qué? Te lo cuento al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Sabías que muchos jóvenes acuden a la universidad con la esperanza de que un grado académico pueda asegurarles un futuro financiero próspero? No tan solo en Estados Unidos, incluso fuera. Pero te sorprenderá saber lo que descubrió una organización de Washington. Third Way, o Tercera Vía en español, una entidad sin fines de lucro de orientación centro-izquierda, analizó datos del Departamento de Educación de Estados Unidos y de ganancias de los estudiantes de casi 4.000 universidades y encontró que en el 2018 la mayoría de los antiguos alumnos de la mitad de las instituciones del país terminaron en empleos que pagan menos de $28.000 al año. Es decir, lo que gana el típico graduado de secundaria. Este resultado no corresponde con las expectativas de los estudiantes que se inscriben en una institución de educación superior. De hecho, la razón número 1 para hacerlo, dijeron los estudiantes,
es asegurarse un futuro económico. Es por eso que esta organización sugiere brindarle a los estudiantes información sobre los resultados de los empleos que se consiguen después de los estudios, ya que pueden ayudarlos a determinar el retorno de la inversión en el programa al que se inscriben. Determinar esto es clave, mi gente, especialmente teniendo en cuenta la astronómica deuda estudiantil para muchos jóvenes, impagable, que además podría dejarlos en peores condiciones financieras que antes que empezaran a estudiar. ¿Lo sabías? Los temores de una recesión en Estados Unidos volvieron a surgir luego de que este jueves el Instituto para la Gestión de Suministro informara que el índice de manufactureo cayó el mes pasado a 52,6%, un nivel por debajo del 56,4% de agosto pasado. Este barómetro de crecimiento entre proveedores y de servicio, como bancos, restaurantes y hoteles, se encuentra ahora en el nivel más bajo desde agosto de 2016. McDonald's anuncia 2 nuevos productos en su menú para la temporada de fiestas. Trae de vuelta sus populares Donut Sticks e introduce un café con leche y canela, su primera bebida de temporada en 5 años. Es la respuesta de McDonald's a los productos de especias y sabor a calabaza. Donut Sticks, las barras de masa frita que McDonald's agregó a su menú a principio de este año, regresarán el 6 de noviembre y estarán disponibles por un tiempo limitado durante la temporada navideña. La cadena de ventas minoritas Bed Bath & Beyond anunció que cerrará más tiendas de las planificadas originalmente, 20 que se sumarán a las 40 que anunció en abril y que se clausurarían a finales de este año. De acuerdo a la presidenta ejecutiva interina, estos cierres ayudarán a impulsar las ventas de las tiendas que quedan en pie. En el segundo trimestre, las ventas de Bed Bath & Beyond bajaron un 6,7%. Luego de 2 años de negociaciones y mediaciones legales, MGM Resort International anuncia que ha llegado a un acuerdo con las víctimas del tiroteo de Las Vegas para resolver las demandas pendientes. El consorcio hotelero acordó pagar hasta $800 millones a las familias de las 58 víctimas. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Uber Eats y ahora también Uber Works. Uber lo mismo te lleva que te trae comida que te ayuda a buscar trabajo. La empresa tecnológica presentó su nueva aplicación, Uber Works. El servicio, que solo está disponible en Chicago, pone en contacto a trabajadores temporales con empleadores. Pero eso ya lo hacían las agencias de trabajo temporal. Entonces, ¿cuál es la novedad? Pues que Uber Works hace coincidir la disponibilidad de la mano de obra con los horarios de los negocios. Los empleados pueden elegir los turnos que mejor le convengan y también comparar la remuneración que ofrecen las empresas, al igual que consultar las condiciones laborales y la ubicación de la oferta en el tiempo real, además de llevar registro de las jornadas laborales y el tiempo de descanso. Si bien serán otras compañías las que paguen y manejen los beneficios de empleados, Uber Works es una forma de atraer ingresos ante el aumento de la presión regulatoria y da cuenta de una agresiva expansión de Uber hacia otras áreas. La tecnología se abre a un mercado muy lucrativo, pero no exento de polémica, porque el creciente aumento de la economía de trabajadores temporales también está siendo cuestionado. Faltan 28 días para el plazo del Brexit y a estas alturas el nuevo plan de Boris Johnson no convence. La respuesta ha recibido una tibia respuesta de los implicados, que son el Parlamento Británico, la Unión Europea e Irlanda. Y hay algo más que no queda claro. ¿A quién trata de impresionar el nuevo programa? ¿A Europa o a los votantes británicos? Si Johnson trataba de ganar el apoyo de Europa, no lo consiguió. La Unión Europea detectó puntos problemáticos en el documento. La Eurocámara, quise decir, cree que el plan no aborda los problemas a resolver. El primer ministro de Irlanda asegura que no cumple con los criterios de la salvaguarda y no es un plan prometedor. Mientras que el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, dice que no es una proposición seria. La propuesta de Johnson mantiene a Irlanda del Norte en el mercado único europeo de forma temporal, pero no así en la unión aduanera. Eso implicaría controles en la frontera irlandesa. Johnson reconoce que habrá controles físicos y electrónicos, pero sostiene que estos tendrán lugar en otros puntos de la cadena de suministros.
Son estas transitadas rutas fronterizas las que más se juegan en la oferta final de Brexit presentada por Boris Johnson para Bruselas. Bajo ninguna circunstancia tendremos puestos de verificación en la frontera ni en sus inmediaciones en Irlanda del Norte. Respetamos el proceso de paz y el acuerdo del Viernes Santo. Y es en estas comunidades fronterizas donde más arraigado está el miedo de que Boris Johnson fracase. Veo que tiene el potencial de regresarnos a aquellos oscuros días pasados. A Black lo dieron por muerto. Fue el único sobreviviente de un tiroteo en la frontera en el que murieron 10 de sus compañeros de trabajo en los momentos más álgidos de la violencia sectaria en Irlanda del Norte. Teme que la falta de acuerdo signifique puestos de verificación, un foco histórico de los terroristas nacionalistas irlandeses. Mi gran miedo es que maten a un hombre de aduanas en alguno de estos ataques y se involucre la policía para proteger la aduana. Peter Sheridan fue un ex policía de alta jerarquía durante la época de conflicto. No duda en que haya vidas en peligro. Hay probablemente 2.500 personas que conservan su vida hoy por el acuerdo de Viernes Santo y unas 10.000 personas sin heridas. Fue testigo de lo que costó poner fin a los ataques terroristas y al contrabando en unos 16 kilómetros de frontera. Llegamos a tener 12 torres vigías, 6 bases de helicópteros, 6 bases del ejército, 4 estaciones de policía, 40 rutas permanentemente cerradas y 6 puestos de verificación permanentes en otras rutas. 2 décadas de paz, de recuperar la calma, de haber retirado los bloqueos fronterizos, reconstruido sustentos de vida, han creado dependencia de una frontera abierta. Pero las tensiones subyacentes entre las aspiraciones a una Irlanda unida y el Reino Unido no se han resuelto. Si Johnson no consigue su cometido en Bruselas, ningún lugar sufrirá más el golpe que la frontera. El impacto solo en Irlanda del Norte podría significar la pérdida de 40.000 empleos. El fracaso de Johnson sería la tormenta perfecta para los grupos terroristas irlandeses nacionalistas. Los puestos fronterizos serían un imán de reclutamiento. Menos empleo significa más reclutas potenciales para esa causa y los puestos aduaneros impulsarían el contrabando para financiar los ataques. Mucho en esta frontera depende del primer ministro británico. Nick Robertson, CNN, en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Cuando regresemos a CNN Dinero, construir un superyate cuya única emisión sea agua. ¿Es posible? Esta empresa ya tiene un prototipo y te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero Clicks al volver a The Number One. CNN Dinero. ¿Por qué no le echamos un vistazo a alguno de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Oye, Camilo, interesante. Veo que tienes un ex agente de la Policía Federal, el FBI, por sus siglas en inglés, que analiza el lenguaje corporal, el no verbal. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que es Joe Navarro, que no es que sea un agente, sino que fue agente especial durante 25 años y es probablemente el hombre que más sabe en el mundo de lenguaje no verbal. Es el hombre que sabe detectar o intenta detectar a los dobles espías, a los políticos mentirosos, y como ahora la mentira está de moda, me imagino que debe tener mucho trabajo. A los 17 años empecé a interesarse por eso y hoy es uno de los expertos en lenguaje no verbal más notables del mundo. Y él dice que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo ofrece información. Tú estás ofreciendo información con ese papel en la mano y yo estoy ofreciendo información ahora arreglándome la corbata. O sea, es un hombre que no sé cómo voy a llevar el programa. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, verdad? Vamos a ver qué sale. ¿Sabes lo que te estoy diciendo con esto, verdad? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que se acabó.
Que se acabó. Exacto, solo momentos, Camilo. Chao. ¿Quién gana hoy? PepsiCo. ¿Por qué? Aumenta sus ventas durante el tercer trimestre del 2019. Vamos con las ventas. Más de 17 mil millones de dólares, un aumento del 4,3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. La compañía invirtió más en la publicidad de sus productos. Pepsi Cola ha estado desarrollando varias opciones más saludables. Gatorade Zero, la línea sin azúcar de la marca que se lanzó en el 2018, superó los 500 millones de dólares en ventas minoristas, mientras que la marca Bubble continúa ganando participación de mercado en la categoría de agua con gas con sabor contra competidores como las Crocs. Ahora, estas inversiones tuvieron un costo. Vamos con las ganancias. 2.100 millones de dólares. Una caída de casi el 16% si lo compara con el mismo periodo del 2018. Pero la compañía dijo que alcanzará sus expectativas para el año. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de PepsiCo aumentaron 3% durante el día, porque reportó buenos números para el tercer trimestre del 2019 y el mercado le gustó. PepsiCo se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Constellation Brands, la dueña de Corona. ¿Por qué? Hay una inversión en marihuana, le está costando mucho billete. La cervecera Constellation Brands opera marcas como Corona, Modelo y los vinos Robert Mondavi. ¿Qué pasó? Las acciones de la compañía cayeron 6% después de su reporte del segundo trimestre del 2019. Vamos con las ventas. 2.573 millones de dólares, en línea con sus ventas del mismo trimestre del año anterior. La compañía ha desarrollado sus divisiones de cerveza mexicanas y artesanales que le han ayudado a mantener las ventas. Ahora, vamos con las ganancias. Reportó pérdida de 525 millones de dólares. ¿Qué pasó? Constellation ha invertido en la compañía de marihuana Canopy Growth, confiando que se legalizaría la marihuana recreativa en varios países. Pero Canopy, que ha estado reportando pérdidas, dijo que necesitaría otros 3 a 5 años para ser rentable. Durante el trimestre, Constellation Brands registró pérdidas por 484 millones de dólares relacionadas con Canopy y además registró una pérdida en el valor de la compañía, o sea, Canopy, de más de 800 millones de dólares. Por eso, la pérdida. Porque su inversión en Canopy le está costando mucho. Constellation Brands se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Construir un superyate cuya única emisión sea agua. ¿Es posible? Esta empresa ya tiene un prototipo. Míralo, en nuestra división de CNN Dinero. Clics. Solamente resta decir, claro, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance.